Mark caminaba por las calles desiertas, la lluvia cayendo como un velo frío sobre su rostro, cada gota recordándole la precariedad de su vida. Los carteles de "se alquila" y los letreros de comida rápida eran ahora recordatorios constantes de su fracaso. La pandemia le había arrebatado su trabajo y con él cualquier esperanza de estabilidad. Carly, su novia, cargaba en su vientre la última chispa de su alegría, y a pesar de ello, Mark sentía que la sombra de la desesperación lo envolvía por completo. Los pagos atrasados, las llamadas de los acreedores y el inminente desalojo lo habían dejado sin fuerzas, hasta el punto de desplomarse sobre la acera, entre charcos de agua sucia y un frío que parecía atravesar los huesos. Cuando despertó con fiebre y hambre marcando cada músculo de su cuerpo, un recuerdo lo golpeó con fuerza. Sus días de adolescente navegando por la Deep Web, explorando recovecos oscuros de la red, que prometían soluciones rápidas a cualquier problema, aunque siempre en forma de riesgo. Con la mente nublada por la desesperación, Mark tomó su portátil y encendió Tor, el navegador que le había abierto puertas prohibidas tiempo atrás. La pantalla se iluminó con el brillo azul del monitor, y pronto se encontró frente a un anuncio que parecía escrito para él. Servicios de eliminación, discreción total, $50. Su pulso se aceleró, y por un instante la cordura se desvaneció. La idea de proteger a Carly y al bebé de una vida de miseria y humillación se torció en su mente hacia algo más oscuro. Si él podía terminar con ellos antes de que la vida lo hiciera, tal vez estaría haciendo lo correcto. Con manos temblorosas transfirió los últimos fondos que le quedaban. La sensación de frío en el estómago se mezcló con un extraño alivio. Marcó el número que había aparecido junto al anuncio y escuchó la voz siniestra al otro lado, confirmando que no había vuelta atrás. «Todo listo, señor. No hay cambios después del pago», dijo el sicario con la neutralidad de quien no conoce la moral, solo la eficacia. Mark se recostó en la silla, dejando que el silencio de la habitación lo envolviera, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje del banco. Con incredulidad y una sonrisa que parecía no encajar con su rostro demacrado, abrió el mensaje. Había ganado $1000 en un sorteo. La alegría inicial le hizo sentir un calor en el pecho que no experimentaba desde hacía meses, pero la felicidad se convirtió rápidamente en terror. Lo que había hecho podía ser irreversible. Corrió hacia la calle esquivando charcos y basura, tropezando varias veces con los bordillos, con la adrenalina llevándolo más allá del dolor físico. Cada segundo contaba, cada paso lo acercaba y lo separaba a la vez de la tragedia que había desatado. Al llegar a su edificio, su corazón latía con fuerza y la garganta le ardía por la tensión. Entró corriendo, gritando el nombre de Carly, solo para escuchar un disparo que heló la sangre en sus venas. Su instinto lo llevó hacia la fuente del sonido, solo para encontrar una escena que desafiaba toda lógica. La puerta de su apartamento abierta, el casero en el suelo, y Carly detrás, ilesa pero con los ojos abiertos en una mezcla de terror y confusión. Mark sintió que el mundo se desmoronaba una vez más, pero esta vez no había solución fácil. La policía llegó minutos después, y aunque las preguntas llovían sobre él, Mark guardó silencio sobre la Deep Web, ocultando la verdad que podría destruir su vida y la de su familia. Con el tiempo, la vida continuó. Mark y Carly consiguieron un hogar propio, y finalmente, el nacimiento de su hija Eva trajo un rayo de esperanza que parecía capaz de disipar las sombras. Sin embargo, cada sonrisa de Eva, cada abrazo de Carly, llevaba consigo un peso invisible. La culpa de lo que casi había sucedido, la sensación de que su impulso desesperado casi le arrebató lo más importante que tenía. La rutina diaria se volvió un acto de equilibrio entre gratitud y remordimiento, y Mark comprendió que la Deep Web no era solo un lugar de oportunidades prohibidas, sino un espejo que reflejaba los abismos más oscuros de la mente humana. Cada noche, mientras Eva dormía, Mark revisaba mentalmente los pasos que lo habían llevado hasta allí, cuestionando sus decisiones, su desesperación y la fragilidad de la moral bajo presión extrema. Pensaba en los anuncios que prometen soluciones rápidas, en los clics que podrían cambiar el destino de manera irrevocable, y aunque la vida había dado un giro inesperado, con seguridad y estabilidad, la sombra de aquel momento de locura permanecía, recordándole que un milagro puede llegar demasiado tarde.
y que incluso los actos de amor más desesperados pueden transformarse en pesadillas que persisten en el corazón, mucho después de que las amenazas inmediatas desaparezcan. Mark comenzó a sentir que la seguridad que había logrado construir era frágil, como si una grieta invisible recorriese cada pared de su hogar. Cada notificación en su teléfono lo hacía saltar. Cada desconocido que llamaba a la puerta le recordaba que el pasado no desaparece tan fácilmente. La paranoia se convirtió en un acompañante constante. Aunque había dejado atrás el mundo de los anuncios clandestinos, la memoria de la voz del sicario permanecía en su mente. Un eco siniestro que le repetía que algunas decisiones no admiten marcha atrás. Cada vez que miraba a Carly y a Eva, la mezcla de amor y culpa se enredaba en su pecho, un nudo que parecía crecer con cada respiración. Por la noche, Mark volvió a recorrer mentalmente la página de la Deep Web donde había hecho aquel pago. Se preguntaba cómo algo tan barato y accesible podía tener consecuencias tan devastadoras. Recordaba los pequeños detalles, los iconos oscuros, el lenguaje críptico de la oferta, la indiferencia de quien estaba al otro lado de la línea. Comprendió de manera dolorosa que no solo había jugado con la vida de otros, sino con la suya propia. La sensación de vulnerabilidad lo seguía incluso cuando cerraba los ojos para intentar dormir. Cada sombra en la habitación parecía una amenaza, cada crujido del piso, un presagio. A veces, mientras caminaba por la ciudad con Eva en brazos, sentía que los ojos de los transeúntes lo observaban más de lo normal, como si pudieran ver el secreto que llevaba dentro. Evitaba las noticias de crímenes y desapariciones, temiendo que alguna coincidencia revelara la tragedia que casi desataba. Mark se dio cuenta de que la Deep Web no era solo un lugar físico en la pantalla de su computadora, sino un recordatorio permanente de que la desesperación extrema puede empujar a cualquier persona más allá de sus límites éticos. En el trabajo, Mark se esforzaba por ser un empleado modelo, temeroso de que cualquier error pudiera desencadenar una nueva crisis. Carly lo observaba con cariño, sin sospechar la lucha interna que él libraba cada día. Cada sonrisa de ella y cada balbuceo de Eva se mezclaban con imágenes de aquel momento en que hizo la llamada que casi arruina sus vidas. La culpa se había convertido en un huésped silencioso, uno que no podía expulsar ni siquiera con tiempo, amor o éxito económico. Mark también comenzó a investigar más sobre la Deep Web, pero esta vez desde un lugar de cautela y conocimiento, buscando entender cómo había sido posible que un acto tan absurdo y extremo surgiera de un clic impulsivo. Descubrió foros de usuarios que compartían historias de desesperación, otros que contaban cómo se habían arrepentido de decisiones tomadas bajo presión. Comprendió que no estaba solo en su oscuridad, pero también que el acceso a ciertos servicios era una puerta hacia un abismo que podía tragarte sin advertencia. Cada historia que leía lo hacía temblar, y al mismo tiempo reforzaba su determinación de no repetir el error. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo por olvidar, la imagen del casero en el suelo, víctima de un error que él nunca había previsto, seguía apareciendo en sus sueños. En ocasiones, se despertaba sudando, recordando el disparo, el silencio que siguió, y el alivio mezclado con horror al descubrir que Carly estaba a salvo. Estos recuerdos lo perseguían como sombras insistentes, recordándole que la línea entre la desesperación y la catástrofe es mucho más delgada de lo que uno imagina. Mark comprendió que, aunque la vida le había dado una segunda oportunidad con Carly y Eva, la culpa no se disolvería sola. Su existencia cotidiana se convirtió en un acto de equilibrio entre gratitud por lo que tenía y el miedo constante de que un solo descuido pudiera traer de vuelta los fantasmas de la noche en que estuvo a punto de destruir todo. Cada elección, cada movimiento, cada palabra dirigida a su familia, estaba teñida de un peso silencioso, el recordatorio de que la Deep Web no solo guarda secretos de otros, sino que también alberga los propios demonios de quien se atreve a internarse en ella. Cada día, Mark sentía que la normalidad era un esfuerzo frágil, una ilusión que podía romperse con el más mínimo descuido. Cuando estaba solo en casa, escuchaba los ruidos cotidianos como si fueran señales de alerta. El tic-tac del reloj parecía marcar un conteo regresivo. El zumbido del refrigerador un susurro de advertencia. Incluso las risas de Eva, que antes le traían alivio, ahora despertaban una mezcla de amor y ansiedad, recordándole que la vida podía cambiar en un instante.
La culpa había tejido su propia tela alrededor de su corazón, y no había manera de escapar de ella. Mark comenzó a llevar un registro silencioso de cada pensamiento oscuro que cruzaba su mente. Sabía que debía mantener la vigilancia, que cualquier impulso de desesperación podía abrir de nuevo la puerta al abismo que había visitado en la Deep Web. Revisaba constantemente su ordenador, no para buscar soluciones rápidas como antes, sino para entender cómo la red oscura funcionaba, cómo tantos otros habían caído en la trampa de la desesperación y la impaciencia. Cada historia que leía era un espejo de lo que él había sido, y la lección era clara. La desesperación puede ser un veneno disfrazado de salvación. Carly notaba que Mark estaba más distante de lo habitual. Aunque nunca sospechaba la magnitud de su pasado, percibía la sombra en sus ojos, la tensión en sus manos, la manera en que sus sonrisas eran más forzadas que naturales. Mark se esforzaba por ser un padre presente, un compañero atento, pero la carga de su secreto lo hacía sentir como un actor en un escenario del que no podía salir. Cada abrazo que le daba a Eva estaba marcado por la certeza silenciosa de que la felicidad era un tesoro que casi perdió por un instante de locura. El recuerdo de la llamada al sicario seguía siendo un espectro que lo perseguía incluso en los momentos más triviales. Imaginaba cómo habría sido si la suerte no hubiera intervenido, si el disparo hubiera alcanzado a Carly o al bebé. Cada escenario hipotético lo atormentaba, y aunque sabía que nada podía cambiar el pasado, la culpa persistía como un hilo invisible que tiraba de su conciencia. Mark comprendió que la Deep Web no era solo un lugar de posibilidades prohibidas, sino un recordatorio constante de que los impulsos humanos pueden ser peligrosamente destructivos. En su intento por exorcizar el miedo comenzó a escribir. Al principio eran solo notas sueltas, reflexiones sobre lo que había sucedido y cómo había escapado de la tragedia. Con el tiempo sus escritos se convirtieron en una especie de confesión silenciosa, un diario que nadie leería jamás, donde volcaba sus temores, sus remordimientos y sus deseos de redención. Cada palabra escrita le proporcionaba un pequeño alivio, un espacio donde podía confrontar la parte más oscura de sí mismo sin riesgo de causar daño. Pero incluso con estos ejercicios de control y reflexión, Mark sentía que algo siempre estaba al borde de romperse. La Deep Web, aunque nunca más había vuelto a interactuar con ella, había dejado cicatrices invisibles en su mente. Cada notificación de correo electrónico, cada anuncio en Internet, cada mensaje desconocido le hacía preguntarse si acaso, de alguna manera, estaba siendo observado. La paranoia era sutil, pero persistente, y le recordaba que la línea entre la desesperación y la tragedia puede ser tan delgada que a veces ni siquiera uno mismo la percibe hasta que es demasiado tarde. A medida que Eva crecía y Carly trabajaba en nuevos proyectos, Mark comenzó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de las decisiones conscientes. Entendía que cada elección, cada acción, podía tener repercusiones inesperadas, y que incluso los milagros pueden llegar cuando ya se han sembrado semillas de peligro. Vivir con la conciencia de que su impulso de desesperación había rozado la destrucción total lo mantenía alerta, humilde y, sobre todo, agradecido por cada momento que la vida le había dado después del desastre evitado por pura casualidad. Con el tiempo, la vida de Mark se estabilizó. Gracias al dinero inesperado del sorteo, pudo pagar la deuda que lo tenía al borde del desalojo, asegurar un techo para su familia y empezar un pequeño negocio que, poco a poco, le dio independencia y tranquilidad. Carly dio a luz a Eva, y por primera vez en meses, Mark pudo sentir que la esperanza no era solo un concepto lejano, sino una realidad que podía tocar. A pesar de todo, la culpa nunca lo abandonó. Cada sonrisa de Eva y cada gesto de amor de Carly le recordaban el abismo al que había estado a punto de caer, la línea frágil entre la desesperación y la tragedia. Guardó su secreto con celo, consciente de que revelarlo podría destruir la felicidad que tanto le había costado reconstruir. La Deep Web seguía siendo un espectro en su memoria, un recordatorio de que la oscuridad puede aparecer en los momentos más inesperados y que las decisiones impulsivas pueden marcar la vida de manera irreversible. Mark aprendió a vivir con la tensión de esa verdad silenciosa, transformando la culpa en una fuerza que lo impulsaba a proteger a su familia, a valorar cada instante y a enseñar a Eva sobre la importancia de la paciencia, la prudencia y el respeto por la vida.
Su pasado permanecía enterrado en un rincón de su mente, pero la lección había dejado una huella imborrable. Incluso en la desesperación más profunda, siempre existe una posibilidad de redención, aunque a veces llegue demasiado tarde para borrar los errores, pero a tiempo para construir un futuro mejor. Así, Mark, Carly y Eva continuaron su vida, con la paz que da la estabilidad y la certeza de que, aunque la oscuridad aceche, el amor y la responsabilidad pueden guiar a uno de regreso a la luz. El milagro tardío había llegado, no para borrar la culpa, sino para ofrecer una segunda oportunidad que Mark prometió nunca desperdiciar. Nunca pensé que un día cualquiera se transformaría en el inicio de algo tan oscuro. Jack y yo estábamos aburridos, desplazándonos por internet sin rumbo, explorando foros y sitios que nuestros padres nunca hubieran aprobado. Fue él quien encontró un enlace en un hilo oculto, algo que prometía secretos que nadie debería conocer. La Deep Web siempre había sido un misterio excitante para nosotros, un territorio prohibido donde la curiosidad parecía recompensada, hasta que dejamos de ser simples espectadores. El sitio era extraño, lleno de teorías conspirativas, documentos filtrados, fotos borrosas y mensajes que parecían destinados a los paranoicos. Nos reíamos mientras leíamos sobre experimentos gubernamentales, desapariciones inexplicables y símbolos crípticos que nadie entendía. Todo parecía un juego, hasta que llegó el primer mensaje. Al principio, pensamos que era una broma. Archivos adjuntos, fotografías nuestras de lugares donde nadie más había estado, conversaciones privadas que creíamos borradas para siempre. Al principio nos negamos a creerlo, pero luego llegó el texto. Sé quiénes son y qué han hecho. Pueden obedecerme, o todo saldrá a la luz. Firmado por alguien llamado Watchman, lo que empezó como un juego se volvió angustia inmediata. Las primeras órdenes eran absurdas: gritar teorías conspirativas en un supermercado, vestirse de payaso en medio de un partido de fútbol. Lo hicimos entre risas nerviosas, creyendo que esa era la manera de demostrarle que éramos cooperativos. Pero Watchman siempre estaba un paso adelante. Cada tarea completada parecía solo un ensayo para la siguiente, más humillante, más peligrosa. Pronto las bromas se tornaron actos ilegales y perturbadores. Irrumpimos en refugios de animales, liberando perros mientras grabábamos todo, con la cámara temblando en mis manos. Lamer el piso de un baño escolar se volvió rutinario, como si nuestra dignidad se desvaneciera junto con cada instrucción cumplida. Cada mensaje de Watchman contenía una nueva orden, y con cada una, la tensión entre Jack y yo crecía. La amistad que creíamos inquebrantable empezó a resquebrajarse bajo la presión de la obediencia forzada y el miedo constante. Nos encontramos observándonos en silencio después de cada tarea, preguntándonos cómo habíamos llegado hasta allí. Jack se reía para disimular su pánico, pero podía sentirlo temblando. Yo me escondía tras la pantalla, incapaz de hablar, con la certeza de que alguien nos veía y controlaba cada movimiento. Nuestra vida escolar, nuestra rutina, incluso nuestras familias, estaban en riesgo. Cada mensaje de Watchman estaba acompañado de amenazas veladas, siempre insinuando que había pruebas de nuestra intimidad que podrían destruirnos. Nos obligaba a grabar videos que no queríamos, a tomar fotografías a escondidas de compañeros, a realizar actos que nos hacían sentirnos más como marionetas que como personas. Cada acción nos alejaba de nuestra propia identidad. Cada orden completada nos sumía más en su juego macabro. Hubo noches en las que nos mirábamos sin hablar, preguntándonos si todo terminaría algún día. Sentíamos que no había escapatoria, que nuestra libertad estaba secuestrada por alguien invisible, alguien que conocía cada rincón de nuestras vidas. Comenzamos a fantasear con un final donde pudiéramos confrontarlo, pero el miedo siempre nos detenía. Hasta que un día, la desesperación venció a la prudencia. Con cada día que pasaba, la sombra de Watchman se volvía más pesada. Cada notificación era un martillo, recordándonos que estábamos atrapados en un juego que nunca habíamos querido jugar. Las tareas se volvían cada vez más osadas, más humillantes, y nuestra risa nerviosa inicial se había transformado en un silencio cargado de ansiedad. Jack ya no parecía el mismo. Sus ojos, antes chispeantes y llenos de bromas, ahora reflejaban miedo y desesperación. Yo intentaba sostenerme, intentando que él no se derrumbara, pero la presión era implacable.
La primera vez que nos pidió grabar algo que cruzaba límites legales de manera clara, sentimos un frío intenso recorrernos la espalda. Nos ordenó irrumpir en un refugio de animales durante la noche, liberar a los perros y transmitirlo en vivo, mientras nos filmábamos cubiertos de barro y respirando con dificultad. La adrenalina nos mantenía en movimiento, pero el miedo se clavaba como una daga invisible. Era una mezcla de ilegalidad, exposición y humillación. Sabíamos que si alguien nos veía, podríamos terminar en problemas graves, pero la amenaza de Watchman era más inmediata y aterradora que cualquier consecuencia legal. La rutina se volvió enfermiza. Las tareas de diversión pronto fueron reemplazadas por actos invasivos. Espiar a compañeros, tomar fotos sin permiso, grabar conversaciones privadas. Cada acción nos hacía sentir más ajenos a nosotros mismos. Jack comenzó a cambiar su comportamiento incluso fuera de las tareas. Se aislaba, evitaba a sus amigos y me miraba con desconfianza, como si temiera que pudiera traicionarlo. Yo sentía la misma desconfianza hacia él, pero también una culpa insoportable. Había sido mi curiosidad la que nos había llevado hasta allí. Una tarde, mientras revisábamos un mensaje de Watchman, la instrucción fue explícita y directa: grabar actos sexuales invasivos de manera clandestina. Nos quedamos paralizados frente a la pantalla. La línea había sido cruzada. Cada decisión anterior había sido un escalón hacia esto, y ahora nos enfrentábamos a la realidad de que nuestras vidas privadas estaban completamente vulnerables. Sabíamos que cualquier error podía ser explotado sin misericordia. Fue entonces cuando la tensión entre Jack y yo alcanzó un punto crítico. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes y violentas en términos emocionales, no físicos. Nos reprochábamos por cada tarea cumplida, por cada humillación soportada. Si nunca hubiéramos entrado en ese sitio, decía él con la voz quebrada. Si no me hubieras mostrado ese foro, replicaba yo con la garganta seca. Ninguno de los dos podía soportar la culpa del otro, y sin embargo éramos cómplices en algo de lo que no podíamos escapar. Nos dimos cuenta de que estábamos viviendo en un estado constante de paranoia. Cada movimiento fuera de nuestra habitación parecía observado. Cada conversación podría ser grabada. No había lugar seguro, ni nuestras familias, ni la escuela, ni la calle. Watchman controlaba más que nuestras acciones. Controlaba nuestro miedo, nuestra ansiedad, nuestra identidad misma. Cada mensaje que recibíamos estaba diseñado para mantenernos bajo su dominio, y cada archivo adjunto que nos mostraba nos recordaba que no había escapatoria. Y entonces, un día, decidimos que necesitábamos un último acto. Necesitábamos recuperar algo de control, aunque fuera solo para demostrar que aún existía algo de nosotros que no podía ser manipulado. Redactamos un mensaje a Watchman, pidiendo la última tarea para poder ser libres. La respuesta llegó al instante, fría, directa, y con un tono que helaba la sangre. Última tarea, medianoche, en lo alto de un edificio. Todo o nada, la idea de enfrentarlo nos aterraba, pero también nos hizo sentir un destello de rebelión. Por primera vez pensamos en la posibilidad de negarnos. Por primera vez sentimos que nuestra vida no debía estar completamente definida por alguien detrás de una pantalla. Nos encontramos planeando cada detalle, ensayando nuestras palabras, preparando la confrontación que sabíamos que podía cambiarlo todo. Llegó la noche. El aire estaba frío, y la ciudad se extendía debajo de nosotros con luces parpadeantes y un silencio extraño que nos hacía sentir aún más expuestos. Subimos por las escaleras de emergencia del edificio, con las manos temblorosas y los corazones latiendo desbocados. Cada piso que dejábamos atrás nos acercaba a la última orden de Watchman, y a la vez al borde de la decisión más importante de nuestras vidas. Cuando llegamos al techo, la altura nos golpeó con una realidad brutal. La ciudad parecía pequeña, lejana, casi irrelevante comparada con la sensación de vulnerabilidad que nos envolvía. Sacamos los teléfonos y, con manos temblorosas, comenzamos a transmitir en vivo, esperando confrontar a Watchman cara a cara, aunque fuera solo frente a la pantalla que nos conectaba. «Ya no vamos a obedecer», dije, mi voz temblando más por la adrenalina que por miedo. «Haz lo que quieras con nuestra información, pero no vamos a seguir siendo tus marionetas». Jack me miró, con la expresión de alguien que había perdido mucho más que la paciencia. Había perdido la esperanza de volver a ser él mismo. Por un momento,
Todo pareció congelarse. La ciudad, el viento, incluso el tic-tac de nuestros corazones. Los mensajes de Watchman llegaron de inmediato, llenos de risas digitales y un frío reconocimiento de nuestra rebelión. Muy bien, Adam. Libertad concedida. Haz lo que quieras, pero recuerda, siempre hay un precio. No supimos en ese instante que el precio sería devastador. Durante los días siguientes, sentimos un alivio fugaz, la sensación de haber recuperado algo de nuestra autonomía. Pero Jack no podía liberarse de la culpa, del miedo a la exposición de sus secretos más íntimos, aquellos que había mantenido ocultos incluso a mí. La presión, la vergüenza y la humillación acumuladas se convirtieron en un peso imposible de soportar. Una noche sin previo aviso, Jack desapareció de mi vida para siempre. Su familia, mi familia, nadie pudo anticipar lo que había hecho. Había subido al mismo edificio, solo, y saltado desde el techo. Su suicidio fue un golpe que me dejó sin respiración, un vacío que ninguna palabra podía llenar. Watchman, por supuesto, no estaba ausente. Un mensaje final llegó a mi teléfono con la frialdad habitual. Felicidades, Adam. Has ganado tu libertad, aunque Jack decidió asumir su tarea solo. La culpa me persiguió durante años. Cada decisión, cada risa compartida con Jack, cada tarea forzada por Watchman, se convirtió en un recuerdo tortuoso. No denuncié, no hablé con nadie, porque temía que hacerlo reavivara la pesadilla o traicionara la memoria de mi amigo. La vida continuó de manera superficial, pero la sombra de aquel chantaje permaneció, recordándome que la curiosidad en la Deep Web puede ser mortal. 10 años después, sigo mirando mi pantalla con una mezcla de fascinación y temor. Sé que los secretos que exploramos, las travesuras que cometimos y las órdenes que obedecimos, tienen un precio que nadie puede calcular. La historia de Jack y yo es un recordatorio cruel. Un simple clic puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas, y una vez que alguien como Watchman entra en tu vida, la libertad puede ser solo una ilusión temporal, mientras el dolor y la culpa permanecen para siempre. Hace 10 años, cuando la Deep Web era apenas un misterio que los estudiantes de tecnología exploraban por curiosidad y no por necesidad, yo y mi amigo Héctor nos dejamos tentar por la promesa de lo prohibido. Liam, un compañero de clase con un aura extraña de confianza y cierta arrogancia adolescente, nos había invitado a su casa una tarde cualquiera, asegurando que nos mostraría algo increíble. Su tono tenía ese matiz que mezcla emoción y desafío, como si supiera que no podríamos resistirnos. Cuando llegamos, su hogar parecía el reflejo de la creatividad y libertad que los padres de Liam siempre proyectaban. Paredes decoradas con arte abstracto, luces cálidas y muebles que parecían cuidadosamente seleccionados para parecer casuales. Nadie sospecharía lo que se ocultaba tras esas puertas. Encendió su computadora con movimientos precisos y fluidos, como un pianista ante su piano, y abrió una serie de ventanas que en un inicio parecían simples foros de discusión, pero luego, con un clic que resonó demasiado fuerte en la habitación silenciosa, apareció algo que nos congeló, una transmisión en vivo. La cámara mostraba una sala iluminada por focos fríos, y en ella, un hombre enmascarado con un traje de cuero negro sujetaba a una mujer atada a una silla. El silencio se rompía únicamente por el sonido de la respiración de la víctima y los comentarios del chat, que parecían escribir sobre la cotidianidad del clima en lugar de un acto de violencia extrema. La casualidad con la que hablaban de lo que estaba sucediendo nos hizo comprender demasiado tarde que aquello no era un simulacro. Intentamos cerrar la ventana, salir de la página, pero un mensaje interrumpió nuestra torpe acción. ¿Les gustó la pizza? Héctor y yo nos miramos helados. Esa misma pizza que habíamos comido minutos antes, recién entregada, había sido mencionada por alguien que nos observaba. El horror se mezcló con la incredulidad. No estábamos viendo un video grabado, estábamos siendo vigilados. Liam nos miró con una mezcla de nerviosismo y frialdad calculada, y finalmente confesó lo impensable. Sus padres eran los organizadores de aquella sala roja. Él necesitaba voluntarios para el espectáculo. El sonido de pasos pesados en el pasillo nos hizo girar hacia la puerta. Allí estaba el enmascarado, uno de los padres de Liam, que nos observaba con una calma escalofriante. Antes de que pudiéramos reaccionar, una sustancia nos golpeó los sentidos. El mundo se volvió líquido y difuso,
Cuando recuperé la conciencia ya no estábamos en la sala iluminada por luces cálidas, sino en un sótano helado, convertido en la misma sala roja que habíamos visto en la pantalla. Nos ataron a sillas, y frente a nosotros yacía el cadáver de la mujer de la transmisión anterior. El olor metálico a sangre mezclado con la humedad del sótano nos rodeaba, y la sensación de impotencia nos paralizaba. El hombre enmascarado se acercó lentamente, el filo de un cuchillo reluciendo a la luz artificial. Sus palabras eran suaves, casi amables, pero cargadas de amenaza. Esto es un juego, y ustedes son parte del espectáculo. Luego, como si fuese un ritual macabro, comenzó a interactuar con el chat en vivo, consultando si debía continuar. La indiferencia de los espectadores virtuales no celó más que el frío del sótano. La votación fue rápida, y antes de que pudiera comprender la magnitud de lo que sucedía, Héctor gritó, un sonido que se cortó en un silencio aterrador. El cuchillo atravesó la realidad y nuestra seguridad. Su vida se apagó ante mis ojos mientras yo permanecía inmóvil, atado, incapaz de ayudar. Después de lo que pareció una eternidad, una nueva inyección me sumió en la inconsciencia. Cuando desperté, estaba tirado en la calle, cerca de mi casa, con un corte profundo en el cuello que me recordaba cada instante de aquella pesadilla. La policía no ofreció consuelo. Lian y su familia habían desaparecido sin dejar rastro, y el cuerpo de Héctor nunca fue recuperado, aunque un video confirmaba la brutalidad del crimen. Las investigaciones sugerían que podía haber sido parte de un juego macabro, una serie de pruebas donde los participantes eran cazados y liberados temporalmente para luego continuar con la siguiente víctima. El terror se convirtió en paranoia. Dejé mis estudios, me mudé de ciudad, y la tecnología, que antes había sido un pasatiempo, se volvió mi enemigo. Evitaba computadoras, redes sociales y cualquier pantalla que pudiera delatar mi ubicación. Cada sombra, cada sonido inesperado, se transformaba en una amenaza potencial. La traición más dolorosa no era la violencia física, sino la invasión a la confianza cotidiana. La Deep Web había encontrado un acceso directo a mi vida, disfrazada de amistad y normalidad, y sus consecuencias dejaron cicatrices psicológicas profundas, recordándome que lo que creemos seguro puede ser el escenario de nuestro peor miedo. Cada sonido de la calle me hacía mirar hacia atrás, cada paso ajeno me parecía el preludio de un ataque. Dormía con la luz encendida, las ventanas cerradas con doble seguro, y aún así sentía que alguien podía entrar en cualquier momento. Las noticias de crímenes extraños o desapariciones me parecían señales personales. Cualquier reportaje sobre la Deep Web me hacía estremecer. Había algo en la idea de que lo que habíamos visto en la casa de Lian no era un hecho aislado, sino un engranaje de una maquinaria que seguía funcionando y quizás seguía observándome. Intenté, en vano, volver a mi vida anterior. La universidad, los amigos, incluso Héctor aparecía en mis recuerdos de manera constante, como una película que no podía cerrar. Las llamadas y mensajes que antes eran rutinarios ahora me llenaban de ansiedad. Cualquier contacto podía ser un hilo que conectara mi mundo con aquel sótano, con la sala roja, con los enmascarados. Empecé a anotar todo. Nombres, lugares, horas, conversaciones. Necesitaba pruebas aunque sabía que no servirían de nada si ellos realmente querían seguir observándome. Mis sueños eran peores que la vigilia. Veía la sala roja una y otra vez, cada detalle grabado en mi memoria. El frío del sótano, la luz que iluminaba el rostro cubierto del enmascarado, el sonido de la respiración contenida de Héctor antes de que todo terminara. En los sueños, los espectadores del chat aparecían a mi alrededor, murmurando sus comentarios indiferentes, evaluando mis reacciones como si fueran parte del espectáculo. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien acababa de salir de mi habitación. Cada sombra era una amenaza, cada ruido un mensaje cifrado que solo ellos podían entender. Decidí mudarme de ciudad. Creía que la distancia me protegería, que un cambio de entorno borraría las conexiones invisibles que sentía a cada instante. Pero no era así. Las calles nuevas, los vecinos desconocidos, incluso los semáforos y los carteles de publicidad me recordaban que podía ser seguido. Aprendí a caminar sin ser notado, a no mirar a los ojos de desconocidos por miedo a reconocer alguna señal, a desconfiar de todo lo que se moviera en el mundo digital. La tecnología era un enemigo. No había correo electrónico seguro. No había teléfono que no pudiera ser rastreado.
Mi computadora permanecía guardada, cubierta por telas, y el internet lo usaba solo desde cabinas públicas y por el tiempo más corto posible. Intenté hablar con psicólogos, amigos, incluso familiares, pero mis palabras parecían exageradas, incomprensibles. Nadie podía sentir la presión constante de estar siendo observado, de saber que lo que había ocurrido no era un accidente ni un incidente aislado. Era un recordatorio de que la confianza puede ser la trampa más cruel, y que las personas más cercanas pueden ser la puerta de entrada a horrores inimaginables. Cada persona que conocía era evaluada por mis propios filtros de seguridad mental. Sus gestos, sus palabras, incluso su manera de respirar podían ser señales de peligro. Los días pasaban con una rutina monótona de vigilancia, paranoia y pequeñas precauciones obsesivas. Aprendí a leer los comportamientos humanos como si fueran códigos cifrados, buscando patrones que confirmaran que estaba solo, o que, de alguna manera, seguían atentos a mí. A veces, la mera sensación de que alguien me observaba desde la ventana de un edificio lejano me hacía correr por calles desiertas, temiendo que un paso en falso pudiera volver a arrastrarme al mismo sótano. Y aún así, algo más profundo me mantenía despierto por las noches. La sensación de que aquello que había visto en la sala roja no terminaba conmigo ni con Héctor. Era parte de un sistema, un juego macabro que podía continuar más allá de las paredes de cualquier casa, más allá de cualquier ciudad. Mi mente volvía una y otra vez a Lian, a sus padres, al enmascarado. ¿Qué los impulsaba? ¿La diversión, la crueldad, o algo aún más retorcido que no alcanzaba a comprender? La certeza de que, mientras yo viviera, su vigilancia podía permanecer. Era un peso imposible de ignorar. En esos meses de aislamiento desarrollé rituales extraños. Revisar cada ventana antes de dormir, desconectar cualquier dispositivo que pudiera tener una cámara o micrófono, cambiar de rutas constantemente para no ser predecible. Incluso en el supermercado, el sonido de la cámara de seguridad me hacía pensar que alguien estaba observando mis movimientos, que mis decisiones eran parte de un espectáculo que continuaba sin que yo pudiera escapar de él. La paranoia no era una emoción, se había convertido en mi existencia. Los meses se convirtieron en años y el terror que había nacido en aquella casa se había transformado en un estado constante de vigilancia y ansiedad. Cada sonido en la calle me hacía girar la cabeza, cada desconocido que pasaba demasiado cerca provocaba un escalofrío que me recorría la espalda. Las noticias sobre crímenes extraños, secuestros o desapariciones me parecían mensajes personales. La idea de que Lian y su familia pudieran estar detrás de cualquier cosa me mantenía despierto hasta el amanecer. La realidad y el miedo se mezclaban de tal manera que ya no podía distinguir entre un peligro real y la imaginación producto de la paranoia. Pero una tarde, mientras caminaba por un barrio antiguo buscando refugio del calor y de mis propios pensamientos, sentí un escalofrío diferente. Algo en el aire me recordaba al sótano, al frío metálico de la sala roja, a la mirada oculta del enmascarado. Al mirar a mi alrededor noté una silueta que se desvanecía entre las sombras de un callejón. Era demasiado humano para ser una coincidencia. La sensación de estar siendo seguido, que durante años había sido un pensamiento abstracto, se volvió tangible. Decidí que no podía vivir más así, con cada paso marcado por el miedo y la huida constante. Necesitaba confrontar la realidad, aunque eso significara enfrentar a Lian y su familia, aunque significara regresar a ese mundo que me había destruido psicológicamente. Así fue como, después de reunir información, pistas digitales y viejos contactos de la universidad, comencé a reconstruir su rastro. Cuentas que habían desaparecido, servidores anónimos que habían sido desactivados, videos borrados de la Deep Web. Todo apuntaba a que nunca se habían detenido, que la sala roja y sus variaciones seguían activas, ocultas entre capas de anonimato digital, esperando nuevas víctimas. Una noche, siguiendo un patrón de IPs y ubicaciones, logré rastrear una conexión activa en una dirección cercana. El miedo me paralizó, pero también una extraña determinación. Esta era la oportunidad de enfrentar la fuente de mi pesadilla. Me acerqué a un edificio discreto, antiguo, cuyos muros parecían desgastados por décadas de indiferencia urbana. Todo era silencioso, demasiado silencioso. Al abrir la puerta, un olor metálico, familiar, inundó mis sentidos. Sangre vieja, humedad y el recuerdo de aquel sótano.
En el interior, la sala era idéntica a la de Lian. Cables colgaban de las paredes, cámaras apuntaban en todas direcciones, y frente a mí, atados a sillas y con signos de abandono reciente, estaban los restos de lo que parecía otra víctima. Un recordatorio brutal de la continuidad del juego. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Las máscaras de normalidad habían caído y solo quedaba la crueldad pura. De repente, escuché pasos detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, la figura enmascarada emergió de la sombra. Reconocí inmediatamente la altura y la postura. Era el padre de Lian. Sus ojos, aunque ocultos tras el rostro cubierto, transmitían una mezcla de calma y amenaza que ningún ser humano debería poseer. La voz detrás de la máscara fue suave, casi paternal. Te estábamos esperando. Siempre formaste parte del juego. Antes de que pudiera moverse, un golpe en la cabeza me hizo perder el conocimiento. Desperté atado, una vez más, en la sala roja, viendo cómo un chat en vivo votaba entre murmullos electrónicos si debía seguir mi tortura o no. Era la culminación de años de miedo acumulado. La Deep Web no solo había llegado a mi vida, sino que me había convertido en una pieza activa de su espectáculo. En un acto desesperado, usando la fuerza de mi miedo y adrenalina, logré liberarme parcialmente de las cuerdas. El enmascarado avanzó hacia mí con el cuchillo reluciendo bajo la luz artificial, pero mi impulso fue más rápido. Tomé un cable, lo enredé alrededor de su muñeca y lo tiré contra una de las paredes, derribando cámaras en el proceso. La sala se llenó de caos, cables cortados, luces parpadeando, la sensación de que cada segundo contaba. Aprovechando la confusión, corrí hacia la puerta del sótano. Sentí golpes detrás de mí, gritos distorsionados, pero no me detuve. Alcancé la escalera, subí corriendo, y al abrir la puerta, la luz del exterior me golpeó como una revelación. Salí del edificio sin mirar atrás, con las piernas temblando y el corazón desbocado. Sabía que podía volver a ser perseguido, pero en ese instante la libertad era tangible. Finalmente, llegué a la calle donde todo había comenzado años atrás. La policía que fui a buscar confirmó que Lian y su familia habían desaparecido de la faz de la ciudad, como si nunca hubieran existido. El cuerpo de Héctor nunca apareció, pero el recuerdo de su rostro y de todo lo que habíamos vivido permaneció como una cicatriz imborrable. La Deep Web, con todo su horror, se había infiltrado en mi vida, destruyendo la inocencia de la curiosidad adolescente y dejando lecciones que eran imposibles de olvidar. Ahora vivo con paranoia, sí, pero también con una claridad aterradora. El mundo puede contener horrores ocultos detrás de lo familiar, y la traición puede venir de aquellos en quienes confiamos más. Aprendí a vivir con cuidado extremo, a desconfiar del exceso de curiosidad, y a aceptar que algunas verdades no pueden ser ignoradas, aunque duelan profundamente. Héctor sigue vivo en mis recuerdos, y cada paso que doy es un recordatorio de que, en la Deep Web, las fronteras entre lo virtual y lo real pueden desaparecer con solo un clic. Nunca había sido especialmente sociable. Mi mundo giraba entre las páginas de manga, series de anime y la música que escuchaba con audífonos puestos, aislándome de todo lo demás. La rutina de la escuela y los pocos amigos que tenía me resultaban monótonos, y cada tarde sentía cómo la quietud de mi habitación parecía tragarse el tiempo. Fue entonces cuando escuché, en un pasillo abarrotado de voces y mochilas, a unos compañeros hablar sobre la Deep Web, videos extraños y foros que nadie común se atrevía a visitar. La curiosidad me picó como un insecto molesto que no podía ignorar. Al llegar a mi casa esa noche, encendí mi computadora y, tras descargar Tor y activar un VPN, sentí una especie de adrenalina fría recorrerme. No sabía qué buscaba exactamente. Solo quería ver algo prohibido, algo que confirmara que el mundo era más oscuro de lo que aparentaba. Navegué al azar, entrando en sitios que parecían sacados de pesadillas, foros donde se organizaban reuniones de canibalismo, galerías con fotos de fetos muertos vestidos como bebés, y enlaces que prometían transmisiones en vivo de contenido que nunca imaginé pudiera existir. Cada clic aumentaba mi temor, pero también mi fascinación. Era como mirar un abismo que me llamaba con un susurro hipnótico. Finalmente, encontré una transmisión con un título que me hizo detener la respiración. Palabras siniestras que combinaban sangre, en vivo, y caracteres que parecían inventados para provocar miedo.
La ventana se abrió y lo vi. Un hombre atado, con marcas en la piel, y un enmascarado que llevaba una máscara de cuervo, tan negra y puntiaguda que parecía absorber la luz. Lo más aterrador era que no estaba solo. El chat estaba lleno de espectadores que votaban, comentaban y decidían cómo acabar con él. Cuando preguntaron qué instrumento usar, una mayoría eligió un hacha. Paralizada, sentí que mi corazón se detenía mientras presenciaba el asesinato, un acto tan real que cada grito y golpe me golpeaba a mí también. Intenté cerrar la ventana, apagar la computadora, pero cada intento me redirigía a otra página. Allí, la víctima aparecía en videos que mostraban su vida cotidiana, su sonrisa, sus amigos, y luego, fragmentos de su muerte, uno tras otro, como si el sitio quisiera que entendiera que no había escape. Y entonces, lo peor, mi propia foto apareció, tomada por la webcam sin que yo lo supiera, acompañada de un mensaje que heló mi sangre. Por fin te vemos. La computadora se apagó sola, dejando la habitación en silencio absoluto, aunque mi respiración y el pánico la llenaban completamente. 3 días después, la pesadilla se volvió física. Un mensaje llegó a mi correo, un video de mí misma durmiendo. Al abrirlo, escuché pasos dentro de mi habitación. Traté de llamar al 911, pero no había señal. El miedo se convirtió en desesperación cuando alguien irrumpió. La violencia fue brutal, inesperada. Me arrastraron, golpearon, y por un momento sentí que todo había terminado. Entonces un vecino, que resultó ser policía, irrumpió y los atacantes huyeron, dejando mi cuerpo magullado y el corazón latiendo fuera de control. En el hospital, con huesos rotos y moretones que contaban la historia de mi caída, la policía me explicó que esos hombres eran parte de una red criminal de la Deep Web, organizada con precisión y sin piedad. La familia decidió mudarse bajo protección, pero el miedo me siguió como un huésped permanente. Cada sombra, cada ruido, me recordaba que la curiosidad puede ser mortal. Lo que comenzó como una búsqueda inocente de misterio se convirtió en un trauma que transformó mi vida para siempre. Desde entonces he aprendido que un clic puede ser mucho más que un simple gesto. La virtualidad puede invadir lo físico, y los depredadores pueden estar a un paso, observando, esperando. Intento mantener una apariencia de normalidad, asistiendo a clases, viendo anime, tratando de reír, pero cada noche la pregunta regresa. ¿Están todavía allí, vigilando, controlando, decidiendo mi destino desde algún rincón oscuro de la red? Cada notificación me hace saltar. Cada sombra parece moverse con intención. La curiosidad que me llevó a explorar la Deep Web ahora me acecha desde dentro. Una paranoia constante que no puedo apagar. Lo que descubrí no fue solo un secreto prohibido, sino un recordatorio doloroso de que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Y que a veces mirar demasiado profundo en la oscuridad invita a que la oscuridad te mire a ti también. Los días se hicieron un tormento silencioso. Incluso con la protección policial, mi habitación se convirtió en un espacio de vigilancia constante. Cada sombra en la pared parecía estirarse con intención propia. Cada sonido nocturno resonaba como pasos acechantes. Dormir era imposible. Cada parpadeo me recordaba la webcam que había capturado mis momentos más vulnerables. Intentaba distraerme con anime, con los libros y con música, pero el recuerdo de aquel hombre, el enmascarado y el chat votando por la muerte permanecía incrustado en mi mente. La curiosidad que me llevó a explorar la Deep Web ahora me torturaba desde dentro, una presencia invisible que parecía acompañarme en cada movimiento. La familia intentaba actuar con normalidad, pero la tensión era palpable. La mudanza trajo cierta ilusión de seguridad. Nuevas calles, nuevos vecinos, un hogar que, al menos en apariencia, estaba lejos de la pesadilla. Sin embargo, mi instinto me decía que nada en la oscuridad termina simplemente porque cambies de lugar. Cada vez que abría mi computadora, incluso para cosas triviales, sentía que algo me observaba desde algún rincón de la red. Había borrado la mayoría de los programas, reinstalado el sistema, desactivado cámaras, micrófonos y cualquier cosa que pudiera delatarme, pero la sensación de vulnerabilidad no se iba. A veces me sorprendía a mí misma revisando puertas y ventanas, asegurándome de que todo estuviera cerrado, de que no hubiera señales de intrusión. Cada noche revisaba si había cámaras ocultas, si algún objeto en mi habitación había cambiado de posición,
si mi sombra era realmente mía. La paranoia se convirtió en rutina, y la rutina en un estado casi constante de alerta. Mis padres intentaban calmarme, mis amigos no comprendían del todo. La experiencia era demasiado intensa, demasiado real para explicarla con simples palabras. Volví a entrar a la computadora solo una vez, por impulso, con la intención de cerrar cuentas y eliminar rastros digitales. Pero el intento fue frustrante. La red parecía jugar conmigo. Algunos sitios estaban cerrados, otros desaparecieron, pero otros permanecían activos, con contenidos tan perturbadores que podía sentir la misma adrenalina y miedo que la primera noche. En cierto momento, una notificación apareció en pantalla, un mensaje sin remitente, sin asunto, con solo un texto breve y helador. Te estamos mirando. Mi corazón se detuvo. Cerré todo de inmediato, pero la sensación de ser observada se volvió más intensa que nunca. Las noches se convirtieron en un campo minado de miedo y ansiedad. Cada sonido de la casa, desde el crujido de la madera hasta el zumbido de un electrodoméstico, era interpretado como amenaza. Comencé a dormir con luces encendidas, con el teléfono cerca, revisando cada notificación. Mis pensamientos eran una mezcla de recuerdos de la Deep Web y escenarios posibles, imaginando que los atacantes podrían regresar o que alguien más había obtenido mis datos. La tecnología que una vez me conectó con el mundo ahora era la que me mantenía prisionera de la paranoia. La escuela se volvió difícil. Concentrarme en las clases era imposible. Los ojos de los profesores, los murmullos de los compañeros, incluso los pasillos vacíos me provocaban ansiedad. Cualquier movimiento rápido, cualquier sombra en el salón podía convertirse en amenaza en mi mente. Mis amigos intentaban animarme, pero mis respuestas eran cortas, distantes. No podía compartir con nadie lo que había visto. La mayoría no entendería, y además sentía vergüenza. Un sentimiento extraño de culpa por haber dejado que la curiosidad me arrastrara a algo tan peligroso. Mis padres notaron cambios en mi comportamiento. Sobresaltos frecuentes, insomnio, alimentación irregular. Me sugirieron terapia, y aunque dudé, terminé aceptando. Las sesiones eran extrañas al principio. Hablar de lo que había vivido en la Deep Web parecía casi imposible. Cada palabra que pronunciaba parecía insuficiente para describir la magnitud del miedo y la vulnerabilidad que sentía. La psicóloga me hizo ejercicios de respiración, visualización y registro de pensamientos, pero por más que los intentara, la sensación de estar vigilada nunca desaparecía completamente. Con el tiempo, algunas cosas comenzaron a sentirse un poco más normales, pero el miedo seguía allí, como una sombra que se movía en los bordes de mi visión. Aprendí a mirar mi alrededor antes de acostarme, a cerrar puertas y ventanas con cuidado, a desconfiar de cualquier sonido extraño. La Deep Web ya no era un misterio que despertaba curiosidad. Se había convertido en un recordatorio del límite entre lo virtual y lo real, entre la curiosidad inocente y el peligro absoluto. A medida que pasaban las semanas, la sensación de ser vigilada se volvió casi física. No había rincón en mi nueva casa que no revisara varias veces. Los sensores, cámaras y cerraduras parecían insuficientes frente a la presencia invisible que sentía. Incluso cuando estaba acompañada por mi familia, el miedo me aislaba. Cada notificación de teléfono, cada sonido extraño en la calle, me hacía saltar, imaginando que alguien estaba observando, grabando o esperando el momento exacto para atacarme nuevamente. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró con un mensaje desconocido. Era un video. Temblando lo abrí y vi imágenes de mí misma caminando por el pasillo de mi nueva casa, entrando a mi habitación, encendiendo la computadora. El mensaje final que apareció sobre la pantalla me heló la sangre. Nunca dejaremos de verte. La paranoia se volvió insoportable. No podía salir sola, no podía dormir tranquila, y cada pequeño ruido me hacía correr hacia mis padres en busca de protección. Decidí que debía enfrentar esto. Volví a reunir todas las pistas que la policía había recolectado, todos los correos, las direcciones IP y los registros que habían quedado de la red criminal de la Deep Web. Con cada dato, entendí que la organización operaba de manera más compleja de lo que imaginaba. Múltiples capas de anonimato, redes de hackers especializados y seguidores que parecían dispuestos a cualquier cosa. Pero había un patrón.
un hilo que podía seguir. Y eso me dio una chispa de esperanza. Los meses pasaron, y la policía trabajó incansablemente. Con ayuda de expertos en ciberseguridad, lograron rastrear a varios miembros de la red, arrestando a los implicados uno a uno. La sensación de amenaza comenzó a disiparse lentamente, aunque mi mente nunca dejó de estar alerta. Cada arresto se celebraba como una pequeña victoria, pero también me recordaba cuán cerca había estado de ser víctima de algo mucho más grande. Poco a poco, la vida cotidiana empezó a parecer menos amenazante. Volví a la escuela, retomé mi rutina de anime y música, e incluso comencé a socializar un poco más. Pero la experiencia dejó cicatrices profundas. La curiosidad que una vez había sido un motor de exploración, se había transformado en un recordatorio de los riesgos invisibles que habitan detrás de una pantalla. Aprendí que la curiosidad sin límites puede abrir puertas que nunca deberían abrirse, y que la tecnología, aunque fascinante, puede volverse un arma en manos equivocadas. Con el tiempo, mi familia se mudó nuevamente, buscando seguridad y anonimato, y yo aprendí a vivir con la cautela como compañera constante. La sensación de vulnerabilidad nunca desapareció por completo. Cada vez que escucho pasos en la noche o veo una sombra moverse, un recuerdo me golpea como un eco del pasado. Pero ahora sé que la vigilancia y la protección pueden existir, y que hay formas de enfrentar incluso los horrores más inesperados. La Deep Web se convirtió en un recuerdo prohibido, una advertencia grabada en mi memoria. Un clic puede cambiar la vida para siempre, transformando la curiosidad en un peligro tangible. Y aunque he recuperado cierta normalidad, el miedo sigue siendo un compañero silencioso, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, dejan marcas que nunca se borran. La experiencia me enseñó la fragilidad de la seguridad virtual, y cómo la línea entre lo digital y lo real puede desdibujarse con una facilidad aterradora. Al final comprendí que no se trataba solo de miedo, sino de respeto. Respetar la oscuridad que existe detrás de cada pantalla, comprender que algunas curiosidades son trampas disfrazadas de descubrimiento, y aprender que la vida, por más tranquila que parezca, puede alterarse en un instante. Ahora camino con cautela, pero también con conciencia, sabiendo que la vigilancia invisible puede acechar en cualquier esquina, y que la curiosidad, aunque poderosa, siempre debe ir acompañada de precaución.